Buenas noches, queridos amigos, hermanos, y bueno, quizás sea tu primera vez acá. Bienvenido. Esperamos que sea un ratito de, voy a decir, edificación. Palabras más comunes sería un buen momento para pensar, un buen momento para reflexionar, seguir aprendiendo y mejorando en nuestras vidas. Bueno, eh, como siempre les digo, por acá, gracias a Dios, todo bien. Acabamos de pasar un fin de semana precioso. Estuvo con nosotros por acá el pastor Denis Salazar. Él es un hombre que se dedica al cuidado integral de pastores y misioneros. Y bueno, la enseñanza, tanto el viernes como el domingo, fue preciosa. Para muchos muy nueva, para otros recordatorio de nuestra responsabilidad para con los misioneros, porque yo soy uno de esos que vine a este país, Estados Unidos, aunque muchos no me creen, pero vine como misionero a los hispanos hace ya bastante tiempito. Este, Siempre es importante cuidar de la vida del siervo. De hecho, en mi página en Facebook he puesto un reto para orar por 9 días por el pastor, donde quiera iglesia que estés, ojalá que lo estés siguiendo y bueno, si Dios toca sus corazones, ojalá que algunos de los consejos que pongo allí para que hagan algo por su pastor o pastores, sería bueno que lo hicieran. No solo lo lean, no solo oren, traten de hacer algo. La vida del siervo es una vida bastante, voy a decir, complicada, a veces se torna difícil. De hecho, dentro de las estadísticas que hay, es que hoy por hoy hay muy pocos pastores jóvenes y muchísimos pastores ya de edades avanzadas, lo cual puede resultar en una crisis mañana y la importancia de estar levantando otros siervos. Pero me parece que a pesar de que aquí, no sé, en Latinoamérica, pero octubre es un mes donde se le da énfasis al cuidado del pastor y bueno, ojalá donde quiera que estés puedas recordarlos, orar por ellos, decirles algo, enviarles algo, un texto, una llamada telefónica, cualquier cosa que puedas hacer por ellos, sería una bendición y ánimo para la vida de estos hombres y mujeres que están ahí sirviendo con esas señoras junto con sus esposos, y a veces misioneras que están en el campo. Es importante que las animemos. Pero bueno, eh, le vuelvo a decir, fue una semana preciosa y esperamos que todo este mes que vamos a estar hablando de misiones en nuestra iglesia nos sirva para recordar nuestra meta como iglesia, que es multiplicarnos y tratar de que nuestro modelo llegue a otros lugares y, por supuesto, levantar más fondos y más fondos para enviar misioneros y sostener misioneros. De hecho, adoptamos 4 familias más, cosa que nos da muchísimo gusto. Así que, bueno, aquí estamos. Quiero hablarles de 5 verdades sobre el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para el que dice que conoce a Jesús como su Salvador y que va a ir al cielo por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, y la reconciliación. Este es un tema a veces un poco caliente dentro de las iglesias, círculos cristianos, sobre todo en el último tiempo, por buenas razones, ¿no? Hay cualquier cantidad de problemas, disputas familiares, matrimonios quebrantados, desconfianza social, hay guerra abierta, hay una profunda necesidad de reconciliación en todo el mundo, desde una reconciliación familiar, de amistad, iglesia, y voy a decir que a nivel de país y países. Hay muchísimas voces clamando con razón todo el tiempo por paz, por todas las circunstancias que se están viviendo el día de hoy. La reconciliación verdadera y duradera es difícil de lograr, y mucho más cuando la queremos mantener. Y los altos al fuego, tibios en muchas ocasiones, que logramos a menudo solo consolidan nuestra sensación de que la paz realmente es frágil. Hoy por hoy vivimos en iglesias donde la inmadurez en Cristo, la falta de la practicidad, muchos van a la iglesia
pero pocos son los que realmente son discípulos de Jesucristo. Pueden llamarse cristianos, pero son pocos los que son discípulos. Cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de aprendices, estamos hablando de gente que practica lo que se está enseñando, lo que están leyendo en la Biblia. Pero la Biblia es clara, y la Biblia, que es el libro de Dios, nos ordena buscar la paz y la reconciliación. También dejan claro que no se puede hacer nada si no incluimos a Dios. Hoy por hoy es triste cómo en iglesias la gente sigue asistiendo a los templos, a los edificios, aún con enojo en el corazón hacia otros hermanos. Se van de las iglesias porque se molestan con alguien, y se les olvida este principio de la reconciliación. Se les olvida el daño que lastimosamente a través de tener amargura, rencor, dolor, enojo contra los propios hermanos, a veces también dentro de la familia, causan un daño bastante profundo, individual, íntimo y también exterior, hablando de las otras personas y de la sociedad en que estemos desarrollándonos. Así que la Biblia nos llama a tener paz con todos los hombres. Cualquier reconciliación terrenal entre creyentes debe tener un fundamento en la reconciliación entre Dios y el hombre, que se realiza y solamente se puede realizar a través de nuestro maravilloso Jesús. Mientras consideramos la paz y la unidad en nuestras propias vidas, la breve epístola o carta de Pablo a Filemón nos ofrece 5 verdades celestiales que sustentan nuestra reconciliación con lo terrenal, con la gente. Vuelvo e insisto, somos muy fáciles para estar en lugares no le queremos hablar a ciertas personas, evitamos a ciertas personas, bloqueamos a ciertas personas, no vemos a ciertas personas ya, o a veces alguien dijo algo de X persona y simplemente empezaste a albergar algo en tu corazón contra esa persona, sin realmente saber tú si eso es cierto. Y eso causa lastimosamente daño en la vida. Es triste cuando aún dentro del liderazgo de las iglesias, líderes espirituales, entre comillas, se atreven a hacer juzgamientos, a veces condenar a X personas, que en algún momento puede ser que hayan sido amigos y amigas en el Señor y de repente ya no, ahora son malos y hacen que otros también consideren a esas personas malas. Entonces se hace una ruptura y se nos olvida los principios bíblicos. Yo quiero rápidamente 5 cositas que nos pueden ayudar a mantener la paz en nuestros corazones y la paz en nuestras familias, la paz en la iglesia, que es donde debe reinar siempre. Entonces, lo primero que Pablo nos enseña en esta carta, Filemón, insisto, es nuestra identidad, la identidad del creyente en Cristo. Miren, las cartas de Colosenses y Filemón probablemente fueron escritas al mismo tiempo y enviadas juntas a un grupo de creyentes en Colosas y la otra a un hombre en esa iglesia. Un grupo de creyentes de la iglesia de Colosas y a un hombre dentro de esa misma iglesia. En consecuencia, en Colosenses 3:11 es una especie de telón de fondo de la carta de Filemón. Dice la Biblia, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Miren, cuando Cristo entra a nuestras vidas, se convierte en lo más importante en nosotros, o debería convertirse en lo más importante en nosotros. Ninguna otra diferencia, incluido el estatus social, puede interponerse en el camino de esa fuerza unificadora, de ese poder de Dios que unifica. Cualquier reconciliación terrenal entre creyentes debe tener el fundamento de la reconciliación entre Dios y el hombre que se realiza a través y solo por medio de Jesucristo. Esta participación en Cristo fue el fundamento del llamado de Pablo a la reconciliación. No te dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo.
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Filemón 16. Por quien era Filemón en Cristo y por quien era Onésimo en Cristo, tenían las razones para tratarse como hermanos y ninguna razón para tratarse como enemigos. Incluso las formas en que se ofendieron unos a otros no pudieron superar su vida compartida en Cristo, quien había perdonado a cada uno todos sus pecados, allanado el camino para que se perdonaran unos a otros. Y esto es algo que no podemos pasar por alto. ¿Quién somos en Cristo? Somos hijos de Dios y todos los que hemos acudido a Cristo para el perdón de nuestros pecados y por misericordia, para vida eterna, para una nueva vida, eso es lo que me hace a mí alguien en Cristo. Y en este caso, Filemón y Onésimo tienen un problema. Pero Pablo hace un llamado, mira, esto es porque tú eres esto y porque tú eres esto, y esto somos en conjunto. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, y somos juntos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, coherederos en Cristo, como dice Pablo en Romanos. De manera que no puedo olvidarme quién soy cuando estoy tratando con ese tipo de problemas en mi vida. No solo eso, una vida transformada siempre es una vida útil. Una vida transformada es una vida útil. Si bien el nombre Onésimo significa útil, el propio Onésimo había demostrado ser bastante inútil para Filemón al huir. En el proceso de huir, Onésimo descubrió cuán inadecuado era y cuán grande es Dios. Y esto es una verdad para todos. Mientras más nos acercamos a Dios y lo conocemos, vemos cuán inadecuados somos, cuán inútiles realmente somos. Sin embargo, podemos ver cuán grande es Dios al acercarse a nosotros, al reconciliarnos con Cristo y ahora querer en su gracia y en su amor usarnos. Esta conversión lo había cambiado todo y se había vuelto útil. Versículo 11. El poder radical y transformador de Dios había hecho algo nuevo. Dios tenía un propósito eterno para este hombre, a quien había salvado por gracia a través de la fe. Entonces, al mirarnos, miren, unos a otros, debemos recordar que nuestro Salvador no va a desechar, como dice la Biblia, la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Eso está en Isaías 42 y Mateo 12. Aunque podemos sentirnos tentados a centrarnos en los defectos de los demás y en las fallas que parecen ser obstáculos infranqueables para la reconciliación, estamos llamados a ver las personas y su potencial en Cristo y como Cristo las ve y como Él nos ve a nosotros. El problema de la reconciliación en la vida de todos es que siempre estamos mirando a los demás en sus defectos y a justificar nuestra manera de sentirnos por los defectos que tienen esas personas. Alguien quizás puede decir que no, que siempre trata de ver lo bueno en la persona, etcétera. Excelente. Pero a veces es difícil ver algo bueno. ¿Qué vemos entonces? Vemos a la persona como la ve Cristo. Vemos a la persona como Cristo me ve a mí, como te ve a ti. Cuando miramos a nuestros hermanos y hermanas con quienes no estamos de acuerdo, debemos recordar que es Dios quien obra en ellos el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo no puedo cambiar a nadie y si lo hago yo no va a durar o va a terminar mal. Si alguien va a cambiar a alguien, tiene que ser Dios. Entonces recuerden esto. Entonces, no solamente nuestra identidad en Cristo, sino una vida transformada es una vida útil para el Señor. Entonces, sí, ¿puedo tener desacuerdos con las personas? Sí. ¿Puedo no estar de acuerdo con las personas? Sí. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar peleados, que tenemos que simplemente firmar guerra, porque esto es lo que quiere el enemigo, no Dios. La tercera cosa es que la bienvenida de Cristo se trata de su gloria, de la gloria para Él. Pablo instruye a Filemón a recibir a Onésimo como recibirías a mí, le dice en el versículo 17.
Esta palabra, recibir, también se traduce como bienvenidos y se puede encontrar en los escritos de Pablo a los romanos, por ejemplo en Romanos 15:7, donde dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cristo me recibió para la gloria de Dios. Cristo te recibió para la gloria de Dios. Y ahora Pablo le dice a Filemón, mira, quiero que lo recibas, recíbelo como Cristo te recibió a ti. Recibir a un adversario significa darle la bienvenida a esa persona en la comunión de nuestro corazón. Implica calidez, amabilidad y amor genuino. Al considerar nuestra propia aceptación por parte de Dios, cómo Dios nos aceptó y cómo el amor de Dios me sigue aceptando hasta el día de hoy, no nos atreveríamos a negar, a darle la bienvenida a alguien a quien Dios le ha dado la bienvenida, teniendo en cuenta que aunque el amor de Dios es incondicional, su aceptación a nosotros no lo es. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque para que haya aceptación tiene que haber arrepentimiento y fe en lo que Cristo hizo en la cruz al morir por nuestros pecados y en su resurrección para darnos vida eterna. Al considerar nuestra propia aceptación por parte de Dios, no nos atreveríamos jamás a negarle, a recibir a alguien que Dios ha aceptado. Recuerda esto y ponle atención. Si Dios me aceptó a mí, si ha aceptado a todo aquel que ha venido a Cristo, ¿quién soy yo para no aceptar a alguien, siendo que yo soy pecador y Dios es santo? Porque Onésimo se había escapado y tenía que regresar con una carta y una exhortación a Filemón. Lo puso en posición vulnerable. Recibir al apóstol Pablo habría sido una alegría inmensa para Filemón, pero recibir a Onésimo, ahí estaba un poco diferente porque había huido, lo había ofendido y sin embargo la bienvenida no se trataba de los sentimientos de ninguno de los dos, se trataba de la gloria de Dios. Repito, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando recibimos con los brazos abiertos a aquellos a quienes hemos tenido un conflicto, testificamos a todas las personas de la forma en que Dios nos ha recibido. ¡Wow! La gracia es costosa. Miren, incluso cuando insta a la bienvenida a Onésimo, Pablo le dice a Filemón, si en algo te ha hecho daño o te debe algo, ponlo a mi cuenta. De acuerdo con las leyes y costumbres de la época, Onésimo había agraviado a su amo, ciertamente huyendo y quizás también de otras maneras, no lo sabemos. Sin duda, le debía una compensación a Filemón. Sin embargo, Pablo se comprometió a ser mediador a un gran costo para él mismo. Esto me recuerda que Jesús cargó con nuestros pecados y los puso en la cuenta de él. Y Pablo imitó ese papel en nombre de Onésimo. Al hacer esto estaba demostrando que nada debería interponerse en el camino de la aceptación de Filemón de su hermano Onésimo o nuestra aceptación mutua. Hay un costo involucrado en la gracia. Cristo pagó el precio para que Dios nos aceptara en la cruz. Parte de llevar nuestras propias cruces, como dice Lucas 9:23, son los costos de soportarnos en la reconciliación los unos a los otros. La reconciliación no significa ignorar las deudas que crearon el conflicto. Significa imitar a Cristo en nuestra disposición a asumir un costo que no es nuestro propio bien, sino el del otro, y por lo tanto, por el bien de Cristo. Así que sí, yo puedo reconciliarme con mi hermano y pedirle perdón, aun y cuando yo no fui el que lo ofendí. Y esto no quiere decir que el otro hermano va a decir que sí, que lo acepta y que va a reconciliarse y que no. No se trata de eso, se trata de que cuando tú imitas a Cristo, la gloria está siendo para Él. Se trata de que estás imitando al Señor y se trata de que estás haciendo de bendición a la persona o personas con las que quieres arreglar el asunto y por ende al ambiente de armonía que dice la Biblia que es donde Dios trae salvación y vida eterna. Por último, la reconciliación requiere obediencia. En última instancia, la reconciliación es un acto de obediencia. Pablo señala que él podría mandar a Filemón, pero prefiere suplicarle sobre la base del amor en el versículo 8 y 9.
Pero luego dice que está confiando en vuestra obediencia, versículo 21. La obediencia de la que escribe Pablo puede entenderse como la obediencia de la fe en Romanos 1:5 y 2 y 16, 26. Pablo no quería que Filemón lo obedeciera tanto como quería que Filemón obedeciera el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuál es el mandamiento del evangelio? Bueno, Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Un mandamiento no es una opción. Te mando, te ordeno que ames como yo te he amado, que ames a tu hermano como yo te he amado. ¿Qué hizo el Señor? Pasó por alto nuestros delitos, pasó por alto nuestra desobediencia y nos reconcilió con el Señor. Qué difícil eso como humanos hacerlo, pasar por alto el agravio, la traición, el dolor, el chisme, la crítica y quizás las deudas. Qué difícil. Por supuesto es difícil cuando no hay un corazón que quiera imitar a Jesucristo. La reconciliación siempre será al final un acto de obediencia al mismo Dios. Jesús no nos ha dado reconciliación como una mera opción, ni la ha planteado como un logro especial para unas pocas personas muy espirituales. El amor que nos ha mostrado al pagar y perdonar nuestros pecados más viles es el mismo amor que nos manda a mostrar los unos a los otros. No debemos, como el siervo que no perdona en la parábola de Jesús en Mateo 18, despreciar el perdón de Dios, negándonos a ofrecer nuestro propio perdón por ofensas muchísimo menores. Miren, la reconciliación es una belleza. La reconciliación bíblica no es una cuestión de tomarse la mano y tratar de ser amables los unos con los otros, porque está basada en el amor eterno y sacrificial de Dios mismo, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido enviado, dice Pablo en Romanos 5:5. Es perfectamente sencillo y sin embargo completamente imposible sin la habilitación del Espíritu de Dios. En esta pequeña iglesia del Valle de Colosas y particularmente en la vida de Filemón y Onésimo, Dios estaba obrando, haciendo una obra a través de las buenas nuevas del Evangelio, la palabra de Dios, para que el mundo mirara lo que podía ser cuando hay verdadera reconciliación. En esta carta vemos como un microcosmos de la transformación radical que hace el Evangelio. Es un inmenso testimonio de la misericordia y de la gracia de Dios que aquellos que por cualquier estándar humano no deberían tener nada que ver entre sí estén unidos. No por una filosofía común, no por un marco económico, no por una identidad racial, sino por su fe y su comunión en Jesucristo. Es perfectamente sencillo y sin embargo completamente imposible sin la habilitación del Espíritu Santo. Cuando enfrentamos conflictos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, debemos buscar valientemente, porque esto es solo para valientes, la paz. Con aquellos a quienes hemos agraviado y extender el perdón a aquellos que nos han agraviado. Necesitamos estar con los ojos abiertos a Dios en su llamamiento, como Pablo, a ser embajadores desinteresados de la reconciliación en nombre de los demás, asumiendo el costo del perdón cuando otros no pueden hacerlo. Estamos llamados a ser hombres y mujeres del Evangelio en toda forma realista, hombres y mujeres que vivan una genuina amistad y afecto mutuo para la gloria de Dios. Entonces el reto, después de esta pequeña enseñanza, ¿a quién tienes que ir y perdonar? En tu corazón, ¿a quién tienes que ir y hablarle? No solo eso, es importante que examines tu vida y si hay algo en la familia, tienes que arreglarlo. Es un mandamiento. En la iglesia es un mandamiento. Porque Dios sabe que si dejamos esas cosas en el corazón, serán una cárcel para nuestra vida, que va a dañarte y va a dañar a otros. Y eso va a dañar el camino para que otros conozcan la gracia, el amor del Señor Jesucristo. Si por todas las cosas que podamos hacer en medio de nuestra familia e iglesia, trabajo y en todo donde nos desarrollamos busquemos la paz en el amor de Cristo, que es el vínculo perfecto. Así que les animo para que en este final de año, porque ya estamos terminando el año,
hagamos un recuento y veamos a quién necesitamos extenderle nuestro perdón porque nosotros fuimos agraviados y a quién debemos pedirle perdón. Porque nosotros hemos sido quien agraviamos a esas personas. Sea como sea, tenemos que hacerlo. Porque qué feo llegar a la iglesia y no querer hablarle a alguien, o que te fuiste de la iglesia y no quieres hablar conmigo y te escondes. Y lastimosamente a veces, sabiendo que está mal, simplemente no hacemos nada por conversar y decir qué pasó y arreglar las cosas como el Señor nos manda. Bien. Una vez más, el reto de la semana. Todas las semanas tenemos un reto. Mientras estemos vivos, estemos respirando, hay que hablarle a alguien de Jesucristo. Hay que mandar un texto a alguien que lo necesite, orar por alguien, orar con alguien, hacer algo por alguien que no conoces, algo que nadie te puede devolver el favor. No te quedes solo viviendo para ti mismo y tu familia. Haz algo por alguien más. Trata de alcanzar a alguien para Jesús. Invita a alguien a venir contigo a la iglesia, sea donde sea que estés asistiendo. Ora por tu iglesia, ora por tu pastor durante todo este mes y ojalá todos los días, pero especialmente este mes. Haz algo por tu pastor esta semana, por la familia del pastor esta semana o este mes. Como familia, únanse, hagan algo y les aseguro que Dios va a bendecir la vida del pastor, la vida de la familia y la vida de la iglesia. Por todo lo que podamos en nuestra vida, tratemos de mantener la armonía en nosotros mismos, en la familia y en la iglesia para que Satanás no se aproveche de esto y detenga el poder del Espíritu Santo para que mucha gente conozca al Señor. Dios les bendiga a todos, que pasen una feliz noche, un buen día y un resto de semana donde podamos ser útiles en la obra del Señor. Se despide de ustedes, su amigo, su siervo Luis Salazar. Buenas noches, un abrazo.